En 1995, el clima tropical descendió sobre Chicago. Incluso en una ciudad moderna como esta, conllevó el caos y la muerte. En julio, las temperaturas ya estaban muy altas. A continuación, unas copiosas lluvias empaparon las grandes planicies cercanas a la ciudad. La masa de aire que se cernía sobre estos campos acumuló calor y humedad. Unos días después, la situación empeoró. Una masa de aire cálido y cargado de humedad procedente del Golfo de México se abrió paso hacia el norte. Los 2.800.000 habitantes de Chicago estaban a punto de sufrir en sus carnes los rigores del clima tropical. Entonces empezó el auténtico calor. Te decías, Dios mío, murieron 500, 600 o 700 personas a resultas de aquel suceso. Los meteorólogos de todo el Medio Oeste fueron los primeros en ser conscientes de que algo fallaba. We're taking a look at temperatures well over 100 degrees, widespread, not just one or two places. Las altas presiones provocaron muchas horas ininterrumpidas de sol, y a medida que el aire húmedo procedente de México llegaba a la región, la humedad relativa del aire se disparaba hasta el 90%. Esta sofocante masa de aire tropical cayó sobre Chicago, empujada por los vientos del suroeste. Se asentó sobre la ciudad como un manto bochornoso y húmedo. Segundo día de la ola de calor. La ciudad es un horno. Todo Chicago ha caído en manos de un enemigo invisible. Era algo así como chocar contra un muro. Te rodeaba completamente. Era como caminar bajo una manta. Aunque te pusieses en bañador y te sumergieses en el agua, seguías pasando calor. En el exterior incluso, afectaba el sonido. Este insólito calor tropical complicó la vida de Gaby Kuhn. Pero para su anciana vecina Mabel, resultó mortífero. Creo que ocurrió hacia el segundo día de la ola de calor. Mabel lo llevaba bien, habíamos instalado ventiladores en casa. Se sentaba aquí en esta butaca y le poníamos delante un ventilador orientado directamente a la cara. Al día siguiente, normalmente me llamaba a eso de las 2 o las 3 después de la siesta. Y aquel día no llamó. Tercer día. La historia se repite por toda la ciudad. Los servicios de emergencia estaban desbordados. Los avisos de alerta no llegan precisamente a las personas más vulnerables. Cuando aumenta el calor, las llamadas en demanda de auxilio saturan la centralita del centro de emergencias. En un barrio de la periferia, Gaby aún seguía sin tener noticias de Mabel. Le dije a mi hija, creo que debería ir a ver qué tal está Mabel. Normalmente me llama entre las 2 y las 3 de la tarde. Traté de hablar con ella, pero no cogía el teléfono. Tras intentarlo un par de veces más, pensé que debía venir a verla y así lo hice. Y cuando entré en su casa, la encontré tendida aquí, entre el comedor y el baño. Parecía haber intentado llegar al baño sin conseguirlo. Y se había desplomado aquí. Lo irónico es que esa de ahí es mi casa. Vivo aquí al lado, como a 1 metro. Y no la vi. Pienso mucho en ello. El sábado, 165 personas agonizaban en todo Chicago. Muchas no serían descubiertas hasta pasados varios días. Sería demasiado tarde. Cuando el calor empezó a apretar de verdad, pusimos la televisión y vimos que ofrecían imágenes de los depósitos de cadáveres, donde las víctimas que llegaban ya empezaban a acumularse. Fue impresionante. Mabel fue una de las primeras 20 personas que fallecieron como resultado de la ola de calor.
Y después murieron aún más. Cuarto día. Los hospitales de toda la ciudad se encuentran sobre el límite de ocupación. Todo comenzó el jueves y fue incrementándose durante el viernes. El sábado empezamos a recibir tantos ingresos que en las habitaciones individuales teníamos 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. La cifra de bajas se acrecentó de forma espectacular. La mayor parte de las víctimas eran ancianos o indigentes, cuyos organismos experimentaban más dificultades para afrontar unas temperaturas tan extremas a los que sumieron en un mortal ciclo de acontecimientos. Primeramente, la temperatura corporal aumenta hasta alcanzar niveles peligrosos que traen aparejado un estado de confusión. Llegados a este estadio, somos menos proclives a buscar refugio o el alivio de un ventilador. Cuando el organismo se deshidrata, caemos en coma. Bajo estas condiciones de hipertermia, nuestra estructura interna se transforma. La sangre pierde la facultad de coagularse, lo cual nos conduce a un cruel y anómalo final. Se sangra por casi todos los orificios, las fosas nasales, la boca, el recto, por el estómago, por cualquier parte del cuerpo, y eso es mortal. Quinto día. Para cuando se descubren todas las víctimas, la ola de calor ya ha abandonado Chicago. Resulta increíble que pueda morir tanta gente en tan poco tiempo y solo por el clima. Fue una semana nefasta. En total, la ola de calor tropical se cobró 525 víctimas mortales en menos de una semana. La ciudad y sus habitantes, sencillamente, no estaban preparados para resistir el intenso clima selvático que había irrumpido en sus vidas. Tras pasar solo 12 horas en la jungla, estoy a punto de experimentar el clima nocturno de los trópicos. Cuando amaina el calor diurno, toda esta humedad que flota en el ambiente significa que la noche puede traernos copiosas lluvias, o algo peor. Bob y yo nos aseguramos de que estamos preparados para cualquier contingencia. Have you brought the duvets? I'm afraid not out here. We do have sleeping bags. Will that be good enough? Where's my little Coke here, and a little kind of mini bar, and phone here for room service? The creature comforts, eh? Plenty of creatures, no comforts here. You're looking at a good 12 hours of darkness, and really we wouldn't move during the night because of how thick the jungle is. From stopping, you're looking at, you probably get a good 12 hours at night's kip. Any Maltesers, chocolates, Pringles? Got some noodles. Yeah. I can't remember where I left my machete. Al caer la noche, el tiempo se torna tormentoso. Tras 12 horas de sol, durante las cuales el aire caliente y húmedo libera enormes cantidades de energía, este es el resultado. Una tormenta considerable puede descargar varias decenas de milímetros en una sola noche. Dado su potencial destructivo equivalente al de una bomba atómica, puede reducir la selva a astillas. Ya sé que en las junglas tropicales no hay estaciones, pero desde luego yo diría que estamos en invierno. Son cerca de las 7 de la mañana. Ahí fuera llueve y hace frío. Además, he dormido fatal. Y me gustaría añadir que la comunión con la naturaleza no es exactamente como suponemos.